de la evidencia para que tú lo consideres. ¿Qué es lo que nos está indicando la evidencia? Nuestra evidencia nos está solicitando que hagamos ese cálculo, pero lo vamos a trabajar o desarrollar a través de un algoritmo. Una vez conociendo y revisando los pasos que tiene la parte algorítmica, tiene un inicio, un fin, es un paso a paso que nos conlleva a un resultado definido. Esa evidencia lo que permite es esto. Vamos a compartir pantalla aquí. Fíjate, ¿qué es la evidencia? Permíteme, iniciemos acá. La evidencia de la parte algorítmica. Entonces lo que dice es sistematizar. Fíjate que no estamos haciendo ningún algoritmo ejecutable. Eso era en el caso que ustedes, si lo desearan, para que fuesen manejando ya algunas herramientas que nos permiten trabajar con la parte algorítmica. Pero no era exigido. Obviamente, si lo vas a trabajar bajo el PSeInt, entonces lo puedes hacer y me mandas, simplemente copian el código de PSeInt o importan ese archivo y al final simplemente comprimen. Acuérdate que cada archivo en PSeInt lo que tiene es un K. Comprimen esa carpetica donde están los archivos y envías esa. Porque, ¿cuáles son los tipos de formatos aceptados por la plataforma? Solo te permite PDFs, alguno de las versiones, cualquiera de las extensiones de Microsoft Office y archivos comprimidos. De resto no te permite adjuntar ningún otro tipo de archivo. Entonces, en el caso que si quisieras hacerlo bajo PSeInt, lo trabajabas y me comprimía simplemente los archivitos, el punto, el que te genera para la parte del editor de texto. ¿Qué es lo que pretende esta evidencia? Es simplemente que yo tome ese paso a paso que tú vayas a desarrollar para el cálculo de cualquiera de estos cálculos que tú tienes aquí, porque mire, te está pidiendo perímetro, área y volumen de una figura plana o de un sólido regular. La idea no es para generar más complicado, sino sólidos regulares, es decir, no nos vamos a importar el tamaño de los lados, o si tiene un lado más grande que otro, o el ángulo que tiene cada uno de esos vértices. No, imaginemos las figuras básicas con las que siempre hemos trabajado: triángulo, rectángulo, cuadrado. Si trabajas prisma, si trabajas un rombo, trabajas rombo, y un círculo. Obviamente que sabemos que cuando es plana tiene un nombre y cuando es sólido tiene otro. Ya circunferencia es cuando es plana y círculo es cuando ya es sólida. ¿Qué es lo que pretende la evidencia? Que hagas ese paso a paso. ¿Cómo lo vamos a hacer ese paso a paso? Vuelvo y les repito. Si lo vamos a trabajar, porque aquí no nos exige la evidencia que deba hacer algo bajo una herramienta o que tenga que tener alguna característica especial. Simplemente es un paso a paso. Yo busco en internet, minimizamos aquí, buscamos aquí área del círculo, por decirte algo. Fórmula del área del círculo, aquí lo tengo. Aquí es todo lo que puedo sacar de un círculo, es esto que tengo aquí. Del círculo puedo sacar el perímetro y puedo sacar el área, como me lo muestra aquí esta evidencia. Entonces, ¿qué es lo que hago? Bueno, mi evidencia me dice que saque el área de un círculo. Entonces yo vengo, tomo mi círculo y me dice que aquí tengo un radio. Perfecto. Yo voy a tomar, por ejemplo, aquí. Mi círculo, ese tiene, yo lo copio aquí. Aquí está, figura círculo. Listo. ¿Cómo sacamos el área de un círculo? Eso es lo que me dice mi algoritmo que voy a desarrollar. Entonces yo pongo un nombre, recordemos que debemos identificar ese algoritmo. Algoritmo de cálculo del área. Listo. ¿Cómo hago para sacar ese cálculo área paso a paso? Entonces yo vengo acá y veo que para sacar el área hay una fórmula. Yo me voy a tomar esta fórmula por aquí prestada. Vamos a copiarla de una vez aquí. Y aquí tengo la fórmula del área. Ajá, pero esta fórmula yo no la puedo trabajar de esta manera en mi algoritmo. Mi algoritmo es ese paso a paso que me va a permitir obtener este cálculo
a cualquier persona que simplemente ejecute el primero. Paso 1. ¿Qué debo hacer para poder iniciar yo el cálculo? Si voy a, por ejemplo, al cálculo del área y del perímetro, me doy cuenta que los dos tienen dos letras. Recordemos que el ejercicio, segundo evidencia de la parte matemática, estábamos hablando del lenguaje algebraico, que yo puedo tener una expresión con números y letras, cifras y literales, llamadas matemáticamente, y cada literal me va a representar a mí una incógnita, un valor que debo, en este caso, calcular o conocer. El valor del símbolo pi, bueno, es un valor determinado matemáticamente que ya sabemos cuál es. Y el valor del radio, en este caso, es lo que no conozco y que él debe ingresar mi usuario. Entonces, lo primero que yo debo hacer es, para poder hacer este cálculo, obtener el valor del radio. Entonces yo escribo aquí, así, obtener el valor del radio. ¿Qué viene el siguiente? Paso 2. Y así sucesivamente vas haciendo ese paso a paso para cualquiera de las otras figuras. En este caso estoy haciendo el cálculo del área. Puedo obtener también, si quieres, volumen de una vez y trabajo y transformo esta circunferencia en un círculo. Si ya tengo el valor del radio, entonces puedo hacer el cálculo. Yo puedo entonces, yo voy a decir que el área es igual a, yo sé que pi vale 3,14 por el radio. Fíjate que todo es texto, es como que si lo tuviésemos lecheando. ¿Cuál sería mi paso 3? Si ya tengo el cálculo del área, entonces mi cálculo 3 sería mostrar o identificar ya de una vez, o visualizar, o como deseen ustedes mencionarlo, mostrar el área. Y ahí terminamos. Aquí sería fin algoritmo. ¿Qué tengo aquí? Tengo 3 pasos en este momento que cualquier persona que lo pueda ejecutar a nivel matemático le va a permitir desarrollar o obtener el cálculo de un área. Eso es lo que nosotros vamos a trabajar con la parte algorítmica. Desarrollar ese paso a paso, desarrollar ese análisis y esa interpretación para nosotros transformarlo en un modelo de este tipo. Es como otro lenguaje, así como lo que hemos venido desarrollando a nivel de modelado, ya sea visual o en el caso de las plantillas que hemos manejado, lo que se pretende es que aplicar nuestro conocimiento para, en este caso vamos a desarrollar un procedimiento llamado algoritmo que permite obtener, en este caso, el cálculo de una área, obtener el valor de un área. Y así hay que hacerlo para diferentes. Nos estaban exigiendo como mínimo, en este caso también habíamos puesto un tope, 5 figuras geométricas. Obviamente existen más, pero nosotros vamos a trabajar solamente con esas 5 figuras geométricas que vamos a tener allí. Dime, mami, rápido, que estoy en clase. A ver, ¿se entendió esta parte? ¿Hay alguna otra duda, alguna pregunta con respecto a la parte de la evidencia, Felipe? Hola, Juan, ¿cómo estás? ¿Cómo vas? Juan, espero que hayas pasado un feliz fin de semana, hayas descansado lo que hayas necesitado descansar, hayas aprovechado tu tiempo para desatrasarte si tenías alguna evidencia. Estamos dudas, inquietudes, lo que tú necesites manejar. Sí, en este caso el algoritmo que vamos a hacer es solamente lo que nos está pidiendo allí, Feli. Cálculo de figuras geométricas, tanto de área como de volumen. Obviamente que por cada figura ya tienes 2 algoritmos, porque una te hace el área y la otra te hace, el otro algoritmo te va a hacer el volumen. Entonces, si estamos pidiendo 5 algoritmos como mínimo, entonces yo con 3 figuras geométricas ya estoy desarrollando los 5 algoritmos mínimos que vamos a tener allí. De igual forma, si deseas manejarlo aquí, lo haces bajo esta herramienta. Si no,
igualito con la que hemos trabajado. Tú tomas tu P6, vamos a tomar esto pequeñito aquí, permíteme, yo les muestro acá, yo tomo mi P6 aquí y tomo mi ejercicio aquí, lo tengo en Word. Entonces, ¿qué voy a hacer? Bueno, yo, si ustedes lo desean, para que sea, en este caso, una forma diferente o más dinámico, yo voy a hacerlo, lo pueden hacer también, como les estaba comentando, a través de la herramienta. Recordemos que los nombres de los algoritmos no pueden tener espacio. A ver, algoritmo. Aquí le vamos a dar un piso para que no tengamos espacio y no nos dé error. Aquí, ¿qué es lo que voy a trabajar yo? Algoritmo, cálculo de área, listo. Lo mismo que tienes aquí lo vas a trabajar de esta forma. A ver, cálculo de la área, entonces yo simplemente comienzo aquí. ¿Cómo obtenemos? Entonces yo identifiqué que todo algoritmo siempre tiene las mismas partes, que fue lo que explicamos. Vamos a escuchar las preguntitas que hay aquí. Sí, la idea es, vamos a desarrollar esta parte de lo que nos se refiere a las figuras geométricas, trabajándola en P6, lo mismo. Entrada, sabemos que yo identifico mi entrada, vamos a ver, aquí está, ok. Vamos a insertar un elemento para que me permita trabajar con esto. Aquí está. Paso 1, para mí me presenta la entrada. El paso 2 es el procedimiento, que sería la ejecución. Y el paso 3 para mí sería la salida. Entonces, ¿qué tengo yo en este momento? En este momento yo tengo las 3 etapas que contiene todo algoritmo para poder desarrollarlo bajo su ejecución. En este caso sería entrada. Aquí rápidamente lo vamos a poner acá. Esta sería mi entrada. Estas son las partes de todo algoritmo. Este sería la salida. Y este sería el proceso. Todo algoritmo tiene estas 3 partes. Entonces, ¿qué tengo aquí? Entrada, proceso y salida. ¿Cuáles son los términos que me van a representar entrada, salida? Entrada, proceso y salida aquí en el PC, donde vamos. Si lo van a manejar de esta manera. Para que vayan practicando, en este caso, la aplicación de este paso a paso. Entrada es lectura. Salida es escribir y el proceso es la asignación. La herramienta me permite de una forma muy práctica hacerlo directamente. Entrada, obtener el radio. Y entonces yo sé que la entrada para mí es la lectura. ¿Qué voy a leer? Aquí voy a tener el nombre de la variable que voy a leer. Radio. Mi proceso es mi asignación. Yo escribo mi asignación que me dice que quién. Que mi radio, en este caso sería mi área. Sería igual a quién? A 3.14 multiplicada por la variable radio que tengo arriba. Ahí ya aparece, listo. Y en mi salida es simplemente mi escribir. Entonces yo llego a escribir aquí voy a mostrar un mensaje. Un mensaje primero que me diga, que indique qué es lo que estoy mostrando. El valor del área es, y muestro el valor donde está eso. Y esto es lo que hay que hacer simplemente, si lo van a trabajar a nivel de algorítmico. Que tengo aquí, cuando yo lo guardo, recuerden que PSIN, ustedes lo van a guardar en el lugar donde lo tengan almacenado allí. Este sería área círculo.
Cuando yo guarde él me va a guardar una extensión y esos archivitos que voy guardando allí de los cálculos que ustedes vayan a desarrollar, simplemente los comprimen y me lo envían, lo montan a través de la evidencia. Esto es todo lo que tienen que hacer. O, recuerden que la herramienta es poderosa, ejecutan para que determinen si funciona, está pidiendo el valor del radio, ejecuta y me muestra el área. Esto es todo. Lo ejecutaron, vieron cómo funcionaba, trabajaron tiempos de tanto de análisis como de ejecución de un programa. Esta herramienta de algoritmo funciona como un compilador, revisó errores si tuvieron algún problema y esto les va a permitir ir manejando como otro enfoque. No es obligado, trabajarlo con PCI no es obligado. Lo que nos pide la evidencia es simplemente hacer esto, el paso a paso. Pero si ustedes lo desean, pueden trabajarlo con cualquiera de las dos formas que van a manejar, al menos para esta evidencia de la parte algorítmica. PSEIN no es un lenguaje como tal. Recordemos que PSEIN lo que nos está manejando es, bajo un enfoque orientado a objetos, él toma esa estructura así como lo define él, de los procesos en el algoritmo: entrada, la escritura, la lectura, la asignación y cualquiera de estos procesos que tenemos, al menos de las figuras que nosotros vemos y evidenciamos aquí en nuestras barras de herramientas. Todo esto para él va a representar un objeto y cada objeto tiene un evento, entonces simplemente él lo maneja. La herramienta lo que te crea es como un pequeño motor, tiene un motor de compilación. Obviamente mi motor verifica todas las posibles opciones de sintaxis, porque fíjate que la parte al menos lógica, él más que en este caso es interpreta lo que está colocando allí y él lo ejecuta. Entonces no es un lenguaje propiamente dicho como lenguaje. Si queremos trabajarlo como lenguaje, porque tiene sus símbolos, tiene sus signos, cuando se habla de nivel estamos hablando de la forma como interactúa con el computador, y estamos hablando de un lenguaje de alto nivel, porque nosotros no estamos colocando aquí en ninguna de las estructuras con las cuales estamos trabajando algún código que ya pueda ser medio o sea bajo. Fíjate que no estamos trabajando ni con ceros ni con unos, tampoco estamos hablando con un lenguaje ensamblador, simplemente es un lenguaje de alto nivel, porque nos lo facilita y nos lo pone de una forma tan práctica que cualquiera puede trabajar con estas herramientas. Dicho esto, te doy testimonio que, por ejemplo, mi hija de noveno grado, como un complemento que les estaba dando la universidad para prepararlo para su ingreso, ya les estaba dando esta herramienta para el trabajo, para que ellos hicieran su práctica. Entonces, sigue siendo alto nivel, porque todo lo que facilite el acceso o la interacción de cualquier proceso en la computadora del usuario se llama y es orientado a lo que llamamos lenguaje de alto nivel. ¿Dudas, preguntas, inquietudes? Juan, ¿tienes alguna curiosidad, alguna necesidad, algo que deseemos aclarar de las evidencias que hay que entregar antes de revisar nuestro siguiente material? Mira, lo que pasa es que acuérdate que PaySaint nos está mostrando la forma de ejecución de un proceso, de un algoritmo, porque si tú lo haces en el texto así como lo estábamos haciendo en Word, sirve para cualquier parte. O sea, bueno, mira que necesitamos sembrar, hacer un proceso. Recuérdense que los algoritmos son como una receta, como una guía de instrucciones. Bueno, ¿cómo se hace para sembrar arroz? Bueno, entonces hicieron un folleto, la gente del ICA, un paso a paso de cómo preparar la tierra, cómo seleccionar los materiales, cómo trabajar con los fertilizantes, etcétera, etcétera. Y te dan ese paso a paso de cómo desde el inicio hasta el final tú vas a obtener esa semilla de arroz o ese grano de arroz y lo vas a utilizar para el consumo. Eso es un algoritmo. Obviamente que está orientado hacia el área de la agricultura. Todo lo puedes manejar basado en algoritmos. Pero si tú quieres trabajarlo con PCI, obviamente ahí ya estamos orientados hacia el enfoque tecnológico. ¿Por qué? Porque PCI no ejecuta. Un folleto solamente te dice cómo hacerlo.
el que lo va a realizar es la persona que lo está leyendo. Cuando tú estás trabajando con PCI, ya ahí estamos metiendo como nuestro cerebrito tecnológico, porque el que PCI te facilite la ejecución te va a permitir ver cómo es un entorno de compilación, un entorno que te corrige errores, porque sabes que PCI tiene allí un motorcito de base de datos que te está dando una nomenclatura de ese posible error en sintaxis que tú pudieses haber tenido cuando escribiste el algoritmo. Y ya eso, ese simple hecho de que te compile, te revise errores y te lo ejecute, ya está orientado totalmente hacia el área tecnológica. Y mucho más aún cuando te representa esa ejecución a través de ese diagrama de flujo, porque sabemos que PCI tiene la opción de mostrarte el diagrama de flujo. Entonces, si lo tienes de esta manera, a ver, yo lo guardé, sí, yo lo guardé. Vamos a abrir el reciente. A ver si me permite. Aquí lo tengo, aquí está mi reciente. Recuérdate que PCI te ejecuta hasta el diagrama de flujo. Entonces, ¿qué es lo que hace PCI? Simplemente toma cada línea me representa una figura y te lo edita de esta manera, te lo muestra en el editor en que le está trabajando. Entonces, esto que tienes aquí, ya sea en pseudocódigo, que es el término que se le llama a la parte escrita, o sea en diagrama de flujo, representa para nosotros ya totalmente orientado hacia el área tecnológica. ¿Por qué? Bueno, porque aquí ya lo estamos hablando o trabajando, por decirlo de alguna manera, los cálculos a nivel lineal. Fíjate que lo que tengo yo aquí. Lineal quiere decir que tú vas a expresar la combinación de cifras con operaciones matemáticas, todas en el mismo nivel de escritura. No vemos algo como esas fórmulas que evidenciamos, a ver, algo como esto, fíjate, esta no tiene ninguna división. Si yo quiero el triángulo, por ejemplo, el triángulo tiene una división aquí. Fíjate aquí cómo se expresa. B por H sobre 2. Esto es a nivel textual. Matemáticamente esto no se puede hacer así, al menos a nivel de computación, como una fórmula representada. Yo tengo que decir B paréntesis, B por H, cierro paréntesis, coloco el slash, que es el símbolo que me representa la división, y coloco el 2. Eso es expresar de forma lineal una fórmula matemática. Y eso ya lo tenemos nosotros, debemos manejarlo cuando estamos trabajando con PCiencia. Entonces, PCiencia está ya más orientadito hacia el área de lo que es nuestra tecnología. Pero no quiere decir que los algoritmos son exclusivos del área de tecnología, ¿no? Porque el algoritmo es como una forma de, pudiese llamarse lenguaje, pudiese llamarse comunicación, para que estandarizar esa forma de ejecución a través de un paso a paso de diferentes procesos. Obviamente que el que tú simplemente tengas que escribir ese paso a paso, ya estás utilizando ese proceso de análisis, ese proceso de comprensión y de representarlo a través de otro tipo de símbolos. Estamos utilizando las mismas palabras, el mismo texto, pero ya están organizadas de tal forma que le estás aplicando una lógica de programación o una lógica de ejecución según sea el caso. Les escucho si esto quedó claro, o si hay alguna duda con respecto a esta evidencia. Y vamos a empezar a revisar el material que corresponde para nuestra siguiente evidencia. Chicos, vamos a seguir nuestra ruta de aprendizaje. Nos vamos al contenido, nos vamos al proyecto y en nuestra fase de análisis desarrollamos dos actividades. Obviamente que aquí nos queda pendiente tanto del proyecto 1 como del proyecto 2. Nos queda pendiente en este caso los compromisos del área de bilingüismo. Ya con el profesor, yo hice, como les había comentado, hice la solicitud a través de un correo electrónico para que él nos incluyera en su agenda. Ya tenemos entonces que esperar que él cumpla con los compromisos que tenía con otras formaciones para que comience con nosotros. Con el área de bilingüismo va a ser igual que con las clases sincrónicas que tenemos, a menos en el área de la técnica. Ustedes van a acordar con su profesor
vamos a sugerirle que ya que ustedes tienen un horario establecido para las clases sincrónicas, o va a depender de, en este caso, lo que el profesor les establezca, con lo que ustedes conversen con él a través de una sesión, y seleccionen ustedes, en este caso, los espacios donde les va a prestar apoyo. ¿Apoyo en qué? Apoyo en esas evidencias o en esos resultados que tenemos que manejan ustedes en estos dos proyectos que tenemos pendientes. Como muchos de los profesores de inglés son profesores de planta, ellos no sufren el proceso de contratación que tenemos nosotros, al menos yo en mi caso, que soy contratada. Entonces es probable que él pueda continuar con ustedes durante el tiempo en el que no estamos los profesores o los instructores contratados en este proceso de renovación de contrato. Nosotros terminamos entonces ya nuestra primera fase, que corresponde a nuestra fase de análisis. ¿Qué obtuvimos en esta fase de análisis? En nuestra fase de análisis nosotros hicimos todo lo que corresponde al levantamiento de la información, a la validación de esa información, a esa interacción que tenemos y establecida con nuestros clientes, a definir cuál va a ser a definir cuál sería esa metodología que nos va a caracterizar y que nos va a orientar en el proceso de seleccionar ese paso a paso o ese marco de desarrollo con el que vamos a trabajar, y fue que nos dio y nos estableció la metodología de trabajo. Esa metodología de trabajo entonces nos va a permitir orientar cómo va a ser la ejecución y la integración de cada uno de los elementos que la componen dentro del desarrollo de nuestro proyecto. Estamos trabajando con un proyecto real que es nuestro proyecto productivo, que va, porque es un proyecto real. Muchos trabajan proyectos hipotéticos, que la idea que tal vez al final no me dé esa sensación de realmente haber aplicado los conocimientos con los que yo debo manejar mi entorno laboral. Por eso nosotros iniciamos con una necesidad cualquiera que ustedes establecieron e identificaron en un contexto, y vamos a ejecutar toda nuestra formación en ese proyecto que ustedes tienen allí. Obviamente que al final vamos a tener un producto que va a ser un producto tangible, real y no ficticio. Obviamente que hay algunas partes de nuestra ejecución que tuvimos que trabajarla y se van a trabajar en otros entornos tal vez ficticios, no de mentira, sino que tenemos que simularlo. ¿Por qué? Bueno, porque estamos trabajando solamente nosotros en este desarrollo, y hay muchas metodologías nos hablan ya para que en desarrollos ágiles se pueda acelerar el proceso, pueda ejecutarse de una forma mucho más rápida y coordinada de equipos de trabajo. Entonces, obviamente nosotros somos todo el equipo de trabajo, y entonces estamos simulando que tenemos otros roles integrados en nuestra formación. Aparte de seleccionar nuestra metodología, la metodología nos indica que tenemos que hacer, en este caso, esa comprensión de la situación problemática o de la situación con la que vamos a innovar, porque hay unos casos de situaciones o de proyectos que no son para solventar una necesidad de un contexto específico, sino de una población general. Entonces, una vez identificado ese análisis, esa situación, haber levantado la información con respecto a lo que se necesita en ese contexto y bajo qué enfoque lo vamos a desarrollar, entonces corresponde ahora analizar, aplicar todo nuestro conocimiento en desarrollar modelos que representen esa situación, y cómo nosotros, a través de la herramienta con la que estamos proponiendo, lo vamos a solventar. Es allí donde entra entonces, después de haber identificado esas necesidades en un informe de requerimientos de usuario trabajado bajo normas de calidad, es donde nos encontramos ahora esos modelos desarrollados bajo un lenguaje unificado de modelado, que me va a permitir, a través de una forma de herramientas visuales, representar cómo va a trabajar nuestra herramienta, quiénes son los que interactúan y cuáles van a ser esos procesos de ejecución, y cómo voy a manejar toda esa información llamada para nosotros datos dentro de ese modelo de dominio.
todo de una forma muy visual para que nuestros clientes o stakeholders o interesados puedan identificar claramente cómo va a funcionar la herramienta. Y de igual forma, una vez desarrollado o identificado estas necesidades a través de un modelo conceptual, que es lo que llamamos toda esta agrupación de diagramas y su respectiva plantilla, también ahora debemos decirle a nuestro cliente cuánto le va a costar esa propuesta que estamos nosotros desarrollando y cómo lo vamos a darle ese costo o ese valor, desarrollando una serie de informes que también forman parte de ese artefacto de estos productos, aplicando ahora nuestro criterio financiero. Ya tenemos identificado dentro de esas necesidades eh, unos requerimientos tanto de software como de hardware que nosotros vamos a identificar en mercado, que vamos a hacer ese análisis de mercado de esos posibles proveedores, si los vamos a contratar, de cómo serían esas ofertas, cómo sería ese proceso en el caso de que mi empresa fuese una empresa grande y quisiera que subcontratara a otra contratista para que desarrolle todo este proceso. Y todo esto para nosotros representa las fichas técnicas y esa estimación o esa estimación financiera que se va a desarrollar. Que al final de toda esta etapa de análisis vamos a obtener un informe que va a resumir o abarcar todo lo que son nuestros requerimientos, nuestro modelo conceptual y esa propuesta financiera que ya una vez discutida con nuestros interesados se definió con cuál él va a, en este caso, cuál va a establecer a nivel económico cuál sería la más conveniente. Y ese es el resultado de esa etapa de análisis. Todo eso es lo que nos va a permitir continuar hacia la siguiente etapa. Mi etapa de análisis, una vez concluida con 2 actividades del proyecto, me va a permitir tener ese insumo necesario para poder continuar con nuestro proyecto de formación y ahora avanzamos a una segunda fase. Esta segunda fase corresponde para nosotros lo que es la planeación de la ejecución de este proyecto. ¿Por qué debemos planear? Porque recuerden que estamos trabajando bajo un enfoque de gerencia de proyectos. Estamos trabajando y ejecutando nuestro proyecto de formación como si fuese para nosotros nuestro proyecto de formación. Proyecto que tiene inmersas diferentes normas técnicas que nos van a orientar a cómo desarrollar o implementar, en este caso, formatos establecidos que garanticen calidad en el desarrollo de nuestro proyecto y manejar todas esas etapas que corresponden a la gestión de un proyecto, ahora enfocada hacia un proyecto tecnológico. Debemos planear porque planear para nosotros representa tener de forma clara, de forma organizada y bien estructurada tanto el tiempo con el que vamos a trabajar nuestro proyecto como los recursos que se van a invertir en cada uno de ese momento o de esos tiempos que vamos a establecer, que al final lo que nos van a garantizar es optimizar recursos, tiempo y poder cumplir con las metas establecidas. La etapa de planeación para nuestra formación consta de 3 proyectos en los cuales vamos a desarrollar, como las anteriores, actividades que nos van a permitir comprender, a interpretar, capturar esa información y aplicarla a nuestro proyecto de ejecución. Entonces, iniciamos con esta guía de aprendizaje número 3 y vamos a revisar. Vamos a hacer esta primera vista de lo que corresponde a nuestra etapa, ¿ok? De planeación. Tenemos para el trabajo de esta etapa de planeación 240 horas de formación, donde nos habla que tenemos 96 horas del área técnica y 144 horas del área clave. Acuérdense que estas claves son las transversales que se llamaban o aquellas áreas que nos apoyan en nuestra formación, que son en este caso hemos trabajado con la matemática y con las del bilingüismo. Estamos en esta fase de planeación. Aquí nos lo indica nuestra guía.
Y esta actividad se llama estructurar procesos lógicos para la construcción de algoritmos. ¿Cuáles son las competencias con las que vamos a trabajar? Al menos las técnicas que vamos a manejar en este momento, en esta guía son: vamos a evaluar estos requisitos de acuerdo con las metodologías ágiles y metodologías de análisis y estándares. Ese es el RAP con el que vamos a trabajar. Y las áreas clave, entonces, nos están sugiriendo que dice: aplicación de conocimientos de las ciencias naturales, de acuerdo con situaciones del contexto productivo y social. Entonces aquí estamos viendo que vamos a tener otro docente que es encargado del área de ciencias naturales para apoyarnos en estos rapos. ¿Ok? Y también continuamos con la interacción que vamos a tener con el área de bilingüismo. Otros componentes del área de bilingüismo que ustedes también van a desarrollar con el profesor de inglés una vez que ya él esté completamente interno dentro de nuestra formación. ¿Cómo sabemos si nuestro profesor ya está dentro de la formación? Cuando nosotros vemos aquí, en este caso, los instructores o los colaboradores que están dentro de la formación. Aquí estoy yo, está el profesor José Elías con el que iniciaron, y estos compañeros que tenemos aquí son instructores que son los que están revisando y supervisando constantemente la plataforma, la forma como nosotros interactuamos, y son los que generalmente creo que a ustedes les envían algunas encuestas con las que ustedes identifican cómo ha sido la interacción con los instructores con los que han estado ustedes en la formación. Estas son las competencias. ¿Qué quiere decir una competencia? Volvemos y recordamos que esta competencia es lo que nosotros, esas habilidades que vamos a lograr, esas habilidades que vamos a alcanzar una vez desarrolladas todas estas actividades que tenemos en la guía de aprendizaje. ¿Y cómo se miden esas competencias? Bueno, esas competencias se van a medir a través de los resultados de aprendizaje. Un resultado de aprendizaje es esa forma de evaluar que yo pueda lograr esa competencia con la que ya se está estableciendo en esta guía de formación. Entonces, fíjense que para alcanzar la competencia y evaluar esta competencia técnica tenemos que desarrollar procesos lógicos a través de la implementación del algoritmo. Entonces, fíjense que esa introducción al algoritmo que se trabajó en el componente matemático pasado, de ese paso a paso, era como para que empezáramos a empaparnos de lo que representa para nosotros un desarrollo de algoritmo. Y aquí igualmente están las competencias, los RAP, para evaluar las competencias tanto del área de ciencias naturales como del área de inglés. Hay una presentación en nuestra guía y nos muestra, en este caso, qué es lo que se pretende a través de implementar estos diferentes RAP que tenemos allí. Entonces, aquí comienza lo que representa para nosotros esta formulación de actividades, donde iniciamos con nuestra primera actividad de la competencia, aquí la tenemos establecida, que nos menciona evaluar requisitos de la solución del software de acuerdo con las metodologías de análisis y estándares. ¿Qué tenemos aquí? Esta competencia se centra en la realización de actividades de evaluación de las mejores estrategias que permiten abordar cada uno de los requisitos del software de forma organizada y efectiva, es decir, que vamos a abordar las bases requeridas para la construcción de los algoritmos, los cuales son la esencia de la programación. Aquí entonces nos habla que vamos a estudiar conceptos que tengan que asociados a nuestro algoritmo, donde conceptos como definiciones, características y cómo esto nos permite resolver problemas de la vida real. ¿Ok? Entonces, materiales de formación, introducción a la algoritmia, evidencias. Tenemos de esta guía, de la primera actividad de aprendizaje, tenemos dos evidencias. Dos evidencias. No, esta es otra actividad de aprendizaje. Solamente tenemos dos evidencias de la actividad de aprendizaje.
Primera evidencia de la actividad de aprendizaje. Me dice que tenemos en este momento una evidencia de conocimiento. Esta evidencia se llama bases conceptuales de la lógica proposicional. Teniendo en cuenta los conceptos desarrollados en el componente formativo que nos mencionan que vamos a revisar, vamos a construir un documento donde se solucionan los siguientes problemas de la lógica proposicional, registrando cada uno de los pasos elaborados para llegar a la solución. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Aquí tenemos dos ejercicios, mírenlo, 1 y 2. Para resolver a través de la lógica proposicional que ya vamos a revisar en nuestro material de formación. Y también tenemos esto, construir la tabla de la verdad para las siguientes expresiones, P y Q o P o Q. ¿Qué debe tener o qué rige esta evidencia para la entrega? Entonces tenemos aquí que es un solo archivo donde están las soluciones de estos, en este caso estos 4 ejercicios, formato PDF, y se entrega a través, en este caso, de la dirección se llama base conceptual de la lógica proposicional. Entonces vamos a revisar nuestro material de formación para identificar qué es lo que nos trae. Cerramos aquí. Recordemos que cada evidencia tiene un criterio con el cual se va a determinar cómo lo vamos a evaluar. Entonces, esta evidencia, ya vimos que esta actividad tiene 2 evidencias. Vamos a ver cuáles son las características que me van a permitir evaluar la primera evidencia, que representa estos 4 ejercicios que se van a desarrollar en función de la lógica proposicional. Bueno, fíjense que aquí tenemos otros criterios. Me habla, el documento presenta el paso a paso de esta solución. 2 por 5x, a ver, 2 por 5 lo tenemos aquí. Pongámoslo de este tamañito acá. Yo lo crezco un poquito para poder verlo mejor. Ay, no tanto más. Ok. Porque me di cuenta una vez revisando que tenemos como otros ejercicios que no están definidos en mi guía. Yo compacto mi guía de este lado y fíjense, tengo 2 por 5 all B, la proposición es resuelta, no, si es la misma. Lo que ocurre es que aquí nos están evaluando si mostramos el paso a paso para la resolución de este ejercicio, y 2, si se resuelve correctamente. Es decir, una vez aplicando la lógica proposicional, vamos a llegar al final a una expresión que me permita determinar en este caso, resolver, como se llama, a nivel de ejercicio. Igual para el otro segundo ejercicio y los criterios para la siguiente. Se ejecutó la tabla de la verdad de P y Q. La tabla de la verdad de P y Q es correcta. Cuando hablamos de correcta es que si yo la aplico o la resuelvo, realmente me dé solución a lo que estamos trabajando. Estos son los criterios para esta evidencia. Vámonos a nuestro material de formación e identificamos entonces lo que representa para nosotros la lógica proposicional. Introducción al algoritmo. Uy, pero esos colores. Introducción al algoritmo. Aquí dice, es importante reconocer los componentes que forman parte de un problema. Siempre desde el punto de vista lógico, que es el que nosotros vamos a manejar en nuestro área de desarrollo en el que estamos trabajando. Entonces, iniciemos. Y aquí tenemos una pequeña introducción basada en un video. Introducción. En la vida cotidiana se deben imaginar, diseñar y planear soluciones a problemas corrientes del día a día. Por ende, muchas veces la estrategia divide y vencerás es empleada para afrontar la solución a estos problemas, la cual consiste en tomar un problema grande y segmentarlo en pequeños subproblemas o pequeñas metas, que son más fáciles de abordar, y la unión de estas logra la solución a lo inicialmente planteado. Desde un punto de vista computacional,
Esta estrategia es la más empleada y los grandes sistemas informáticos son la unión de un conjunto de instrucciones computacionales que resuelven problemas puntuales. Aquí se proponen facilitar técnicas para el análisis de problemas, usando algoritmos que a un futuro pueden llegar a ser parte constitutiva de un sistema teleinformático. Ok, ese fue un video introductorio que nos muestra la herramienta para definir lo que para nosotros representa la parte algorítmica. Y como dijo el material, nosotros tomamos decisiones día a día y esas decisiones lo hacemos ya automática, de forma empírica, y lo que pretende la parte algorítmica es que sistematicemos esa toma de decisiones a través de lo que representa para nosotros nuestro algoritmo. ¿Por qué mencionan la estrategia de dividir y vencerás? Recordemos que eso forma parte de nuestro enfoque de la teoría general del sistema, donde nos indicaba que un sistema mayor está compuesto de sistemas pequeños o llamados subsistemas, y que yo puedo abordar cada subsistema para poder comprender cómo funciona la interacción entre ellos para poder, en este caso, analizar el sistema más complejo. Ese dividir y vencerás, así como lo menciona su nombre, es que yo puedo tomar un problema que considero complejo y segmentarlo o dividirlo, como su nombre lo indica, en situaciones, eventos o contextos pequeños que sean mucho más fáciles de poder comprender o analizar, o en este caso identificar cómo es su comportamiento. Entonces, lo mismo ocurre cuando nosotros estamos desarrollando. Fíjese que lo que nosotros tenemos aquí, cuando identificamos nuestra formación, nuestro desarrollo, nuestra etapa completa en lo que corresponde a esta tecnología, nosotros tomamos nuestro proyecto formativo y lo dividimos en 4 fases. Cada fase de nosotros representa ese dividir y vencerás. Nosotros dividimos nuestro problema en 4 fases que nos van a permitir identificar las necesidades, hacer nuestro plan de trabajo, ejecutar mi plan de trabajo y verificar si realmente lo que se desarrolló es lo que se necesitaba. Entonces, ese dividir y vencerás también lo tenemos hasta en el proyecto de formación y lo empleamos diariamente para poder tomar o ejecutar esas acciones que nos van, en este caso, a dar la satisfacción de lo que se espera. ¿Listo? Entonces, recomendaciones, y comenzamos una nueva etapa, una nueva fase en nuestro proyecto formativo que se llama para nosotros la planeación, y debemos, en este caso, trabajar con lo que representa para nosotros ya el entorno tecnológico, ya hablar de ese lenguaje tecnológico, iniciando con la parte de la algoritmia. Entonces, ¿qué es la algoritmia? Es la aplicación apropiada de una serie de pasos detallados que permiten garantizar la correcta solución de un problema a nivel de programación, basada, si es un lenguaje de programación, o simplemente estamos en la construcción de un software que se basa en esta práctica, es decir, la algoritmia es ese paso a paso con el que estamos trabajando. Nosotros, vuelvo y les repito, estamos aplicando esta parte de algoritmia y dividir y vencerás desde aquí, de la concepción de lo que es la currículum de la tecnología. Paso a paso, primero la fase 1, después la fase 2, después la fase 3 y después la fase 4. Eso es un concepto algorítmico aplicado al desarrollo de esta tecnología. Y nos vamos a dar cuenta que nuestra algoritmia está basada y aplicada en todas nuestras áreas de desarrollo. Por eso cuando Félix preguntaba que si solo era a lo tecnológico, no. La parte algorítmica lo aplican donde realmente necesiten el detalle de la ejecución de cualquier proceso. Entonces, la evidencia lo que nos indica es, revisamos el material que nos está estableciendo, leemos los conceptos que están identificándonos aquí. Fíjense que aquí nos muestran diferentes formas de resolución, diferentes formas de verlo, de ver cómo es esta algoritmia aplicada a la resolución de problemas. Y entonces vamos a empezar a trabajar con este material. Por hoy vamos a dejarlo hasta aquí. Ya identificamos cuál va a ser entonces nuestra orientación hacia esta etapa de planeación, iniciando con este concepto algorítmico. Dudas, preguntas, inquietudes con lo que hemos visto en el material. Entonces su tarea es revisen el concepto,
revisen ese material de apoyo para que ya mañana iniciemos con lo que representa para nosotros esa lógica proposicional y ya la parte conceptual, al menos ustedes ya la hayan leído y podamos ya entonces interactuar con el mismo idioma. Si no hay más dudas, no hay más preguntas, corazones, me colocan por favor su asistencia en el chat